Buenos días, queridos participantes. El día de hoy vamos a iniciar el segundo encuentro de este lapso académico del primer corte. Vamos a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase. ¿Cómo estuvo su sábado, su fin de semana? Cuéntenme. ¿Todo ha estado bien? Vamos a dar entonces comienzo a esta clase tomando en consideración la siguiente agenda de la reunión. En una primera instancia hablaremos un poquito de la introducción, luego hablaremos de las teorías generales de los sistemas, incluyendo el origen, precursores, pensamiento sistémico, conceptos, objetivos, enfoques, ordenamiento jerárquico, disciplinas de aplicación y por último haremos nuestra despedida. En cuanto a la introducción, ¿qué tengo que decirles? Resulta que cuando nosotros nos iniciamos al estudio de cualquier ciencia del saber, de cualquier asignatura, es indispensable que conozcamos un poquito de su historia, de sus precursores, de cuál fue la forma o de qué manera se pudo llegar a conocer del sustento de las bases teóricas de dicha disciplina. En el caso de la teoría general de los sistemas, pues vamos a iniciar con un poquito de historia, recordar quiénes fueron sus contribuyentes, digámoslo así, los que dieron o dejaron aportes a esta gran ciencia del saber. Empecemos pues. Por aquí tenemos a varias personas que se destacan con sus contribuciones. Y vamos empezando por decir cuál es el origen que hace que esta ciencia surja, digámoslo así. En ese momento de la historia había la necesidad de probar otros mecanismos, otras formas, conceptos, teorías que en ese caso permitieran cambiar los comportamientos de una forma un poquito más estructurada con resultados en función de un ambiente, digamos, completo, complementario entre varias disciplinas, con un toque holístico y sistémico. Sistémico viene de la palabra sistemas. Entonces, veamos pues quién fue como tal su precursor. Si ustedes ven a mano izquierda, acá a mano izquierda, ustedes pueden ver que me habla de o me tiene una imagen. Esta imagen corresponde al científico Berthollet, quien en ese momento, ¿verdad? Lo que él hizo fue contribuir de qué manera a las teorías generales del sistema. Para él, sencillamente, era un biólogo un biólogo alemán que como tal, para los años 58, la década de finales del 50 y finales de, digamos, esos 10 años, 58-68, consideró que esta disciplina
permitiría estudiar los sistemas y como tal definió lo que es un sistema, comentando que era la unión de varias partes que se unían entre sí con la intención de lograr una finalidad u objetivo. Dentro de esos precursores o personas que también contribuyeron, porque a Bertalife se le considera el padre de la teoría de sistemas, pero hay otras personas que contribuyeron. Tenemos acá algunos de ellos, son Acuff, Stanford Beer, el doctor Stanford Beer y Peter Chickham. Estas personas dejaron sus huellas, digámoslo así, en estos inicios de esta ciencia. Veamos por acá cómo podemos caracterizarla, digámoslo, ¿qué la caracterizaba? Se hablaba de un pensamiento sistémico como una manera de analizar todas las partes que interactuaban y perseguían un fin determinado, tomando en consideración una mayor conciencia de los sucesos y del por qué estos ocurrían. Así pues, una de las premisas es que se estudian todas las partes de un todo, o lo que uno llama todo el sistema. Suele ser aplicado en diferentes áreas, ¿verdad? Como las de las ciencias, incluyendo biología, psicología, química, física, también ingeniería y algunas correspondientes a las ciencias sociales, como lo son la administración y la economía. En este caso se define o se dice que es un método por el cual se puede dar solución a un problema o situación que caracteriza, o digámoslo así, que tiene por características las siguientes. El tener una visión muchísimo más amplia de esa situación, de analizarlo de una manera bastante profunda y compleja, de que a través de ese análisis se puedan identificar digamos, ciertos comportamientos que me van a llevar a patrones, también a su vez estrategias que me van a permitir prever qué pudiera pasar en un futuro. También es muy útil al aplicarlo cuando se habla de un liderazgo a nivel de grupos de trabajo o proyectos. Y además de esto, también proporciona formas, métodos, mecanismos de mayor eficacia para enfrentar cualquier tipo de dificultades que ocurran en el entorno que nos rodea. Estas, pues, son las 5 características fundamentales de esta ciencia. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Podemos seguir entonces. Sigamos conversando acerca de quiénes más contribuyeron de una u otra manera a la teoría general de sistemas. En cuanto al pensamiento sistémico, Sengel afirmó que fue un contribuyente desde el punto de vista de las ciencias sociales, ya que esta persona fue muy destacado en esa parte, en la parte de, digamos, del estudio de lo que son los comportamientos en una empresa de todo el personal humano y lo que conlleva a poder tener un éxito en base a los objetivos planteados por una institución. En este caso, él
él sostuvo que toda organización es capaz de aprender y esto va a depender de la interacción entre sus partes, es decir, entre las personas y todos los recursos tecnológicos que se encuentren formando parte en ese momento determinado de esa organización. Él también vinculó, él también habla de la vinculación que existe a través de, lo llamó él, 5 disciplinas que las resumió en pensamiento sistémico, en el dominio personal, los modelos mentales, la visión compartida y por último el aprendizaje en equipo. En cuanto a esas leyes del pensamiento sistémico, a mano derecha podemos ver que son básicamente 11 leyes del pensamiento sistémico. Vamos a agrandar un poco acá para que las puedan leer, ¿verdad? Puedan ver cuáles de esas leyes estamos hablando, de cuáles estamos hablando. Y bueno, podemos colocar, podemos resumirlo en que son oraciones específicas que tienen su significado. En este caso se habla de que no hay culpa, de que los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer y algunos de ellos, como esta que está aquí, que dividir un elefante por la mitad no genera 2 elefantes pequeños. Esas son leyes del pensamiento sistémico que fueron creadas de esa forma a través de oraciones. Como pueden contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La última que les leí, que tiene que ver con la división de un elefante, no les va a dar 2 elefantes pequeños. ¿A qué se refiere esta ley fundamentalmente? Ya que llama la atención porque habla de un elefante. Un elefante, pues sencillamente es un animal bastante grande. Y me habla de que si lo divido, pues no voy a obtener 2 elefantes pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que el elefante es tomado como una metáfora para indicarme que estoy hablando de un sistema. Entonces, que cuando yo estudie un sistema, no debo estudiarlo por separadas, por sus partes separadas, pretendiendo creer que de esa manera se va a disminuir, digámoslo así, va a disminuir el problema que yo tengo y voy a poder empequeñecerlo. A eso se refiere este postulado, digámoslo, esta afirmación de esta ley del pensamiento sistémico, que es la 11ª. Ese es un ejemplo que les puedo dar de manera práctica del significado de ella. Por acá tenemos más información que compete a Bertalanffy, como lo pueden ver aquí, el señor que está a mano derecha, que está sentado, el biólogo alemán llamado padre de la teoría general de sistemas. Entonces, como tal, esta teoría, ya aquí viendo lo que hemos hablado un poco, me indica que podemos a través de ella pensar en que a través de la unificación de varias ciencias puede alcanzarse el estudio de un problema. ¿De qué forma? Trabajando con un lenguaje acorde a todas las ciencias a través de lo que llamamos isomorfismo. Y cada uno de los campos manejaría estos conceptos de la misma manera, pudiendo contribuir de una u otra forma a la psicología, la biología, la ingeniería, a la resolución de un problema en particular. Y por eso es que se habla de que la teoría general de sistemas es el estudio de los sistemas en general desde una perspectiva interdisciplinaria. Interdisciplinaria, ¿qué quiere decir? Que tenemos conexión entre varias disciplinas.
Por acá podemos ver que dentro de los objetivos, tenemos 3 objetivos fundamentales acá, pero el principal es producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan aplicarse en la realidad. En cuanto a sus objetivos particulares, tenemos impulsar el desarrollo de una terminología general, como les decía, entre las ciencias que se manejen los mismos términos para poder describir características, funciones y comportamientos de los sistemas. En su segundo objetivo me habla de desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. ¿Qué quiere decir? Sabemos muy bien que cuando nosotros estudiamos un fenómeno natural y ese fenómeno natural encaja en el concepto de sistema, nosotros podemos hablar cuáles son las variables que están influyendo en el comportamiento o que me van a definir ese fenómeno natural. Ejemplo de ello, ¿qué ejemplo les doy? Si nosotros tenemos el estudio del movimiento rectilíneo uniforme en física, tenemos un móvil, un cuerpo, una partícula, si ustedes lo quieren decir así, que cuya trayectoria es una línea recta y la característica que tiene es que recorre distancias iguales y en intervalos de tiempo iguales. Este ejemplo lo doy porque es muy conocido por ustedes, ya que ustedes han visto esta asignatura no solamente en secundaria, sino a su vez acá en la institución. Entonces, ¿qué fórmula o qué ley rige este comportamiento definido por mi persona en este momento como ejemplo que les doy? Se define a través de 3 variables. 3 variables. Las 3 variables me van a llevar a una fórmula que en física B se conoce como rapidez. Si le coloco la flecha encima, me indica que es vector, por lo tanto velocidad. Entonces, si hablamos solo de rapidez, la rapidez es igual al cociente entre la distancia D y el tiempo T. Así pues, les doy un ejemplo claro de lo que significa este segundo objetivo que me habla de las leyes que pueden definir a el problema que se está estudiando. Ese es un ejemplo. No solamente este puede ser el ejemplo, perdón. Hay muchísimos ejemplos que son importantes de tomar en consideración. Algunos de ellos, ¿verdad? Son más prácticos y otros no. En el caso del tercer objetivo, hablamos, bueno, quedémonos en el segundo todavía para indicarles otra cosa. Vamos a hacerlo un poquitico más al día a día que vivimos en Venezuela. Si nosotros hablamos de todas las transacciones económicas que se realizan en el país a nivel de comercialización, podemos ver que hay el manejo de el dólar para el dólar del Banco Central de Venezuela, el cual lo establece esta organización, el banco, como bien lo he dicho, y entonces tenemos un cambio sobre la base de este organismo que es el que debería de regir a toda Venezuela. Sin embargo, sabemos muy bien que hay algo que llaman el dólar negro, que es el dólar paralelo, y hoy en día con las situaciones que hemos venido viviendo, pues sencillamente estamos hablando de un tercer tipo de cambio que es el dólar promedio. Esos valores del dólar van a regir la economía venezolana como tal, ya que los precios que usted puede ver en un anaquel son dados tanto en bolívares como en dólares, colocándole la palabra ref, o sea, referencial, y entonces me está hablando del dólar referencial. Y según el valor que él tenga diariamente, nosotros tenemos un cambio de precios en los productos. Ese es un ejemplo claro de lo que es una ley que rija el comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que entonces,
Si, por ejemplo, un producto cuesta $5, necesito yo tener el valor en bolívares y sencillamente se hace, ¿qué se hace? Se hace, para poderlo tener en bolívares, lo que hago es tomar esos $5 y dividirlo entre el valor referencial que le da la organización, bien sea el garzón, algún supermercado, quien sea, y de esa manera obtengo esa cantidad en bolívares. Esa es la manera como se trabaja acá en Venezuela desde hace muchísimo tiempo con relación a la parte económica. Ese es un ejemplo muy de la vida diaria y que tiene que ver con todas estas fluctuaciones del mercado. En el tercer objetivo tenemos que hablamos de la promoción de una formalización matemática de estas leyes. Exactamente es lo que acabo de hacer yo con los ejemplos que estoy dando. Si yo quiero saber el precio de un producto, necesito, ¿verdad?, hacer la correspondiente conversión. Entonces tendría que tener precio de venta del producto como una fórmula, ¿verdad? Y entonces debería de tener yo a mano, ¿qué cosa? El valor del cambio en el momento determinado que la persona vaya a hacer la compra. Vamos a ver un ejemplo que yo recuerde. Hace poco estuve en un supermercado que se llama acá El Garzón. Recuerdo que los huevos, el medio cartón estaba en 3,13. Entonces, ¿qué hago? Los 3,13 los multiplico, ¿verdad? Por el valor del dólar en ese momento, que creo que era 71. 71, 72. Vamos a colocarle 72. Entonces, ¿qué se hace? Para poder saber cuánto vamos a pagar en caja, sencillamente, si estamos pagando en bolívares, sencillamente tenemos 3,13 dólares multiplicado por 72 bolívares por dólar y eso me da 225,36 bolívares, a lo cual equivale ese medio cartón de huevos en ese momento determinado en el cual el cambio estaba en 72 bolívares. Ese es un ejemplo muy, muy práctico. A mano derecha podemos ver que el señor Bertalay comentó o decía que la teoría general de sistemas se presentó en ese momento como una forma sistemática y científica de aproximación de la representación de la realidad como una orientación hacia la práctica estimulante para formas de trabajo interdisciplinarias. Volvemos entonces a caer al aspecto de isomorfismo que caracteriza la teoría general de sistemas como una de las maneras de que todas las ciencias se agrupen para darle solución a un problema y que planteen su punto de vista, llegando a acuerdos y manejando un lenguaje acorde, una terminología acorde que pueda definir lo que están estudiando. Vamos a seguir por acá, ya casi vamos a finalizar la clase. Vamos por acá a hablar de los enfoques de la teoría general de sistemas. Tenemos el primer enfoque, que es un enfoque netamente empírico, digámoslo así, donde por sí mismo observamos al universo. Si se pueden mirar al lado izquierdo, estoy haciendo la presentación de un sistema, el sistema bicicleta, y a la mano derecha he hecho la subdivisión de cada una de sus partes, que los rines, que el manubrio, que el asiento, que la cadena, ¿verdad? Entre otras cosas. El manubrio está por aquí, el asiento acá y bueno, toda la parte que tiene que ver con el cuadro, lo que llaman el cuadro ustedes, los que practican este deporte. Al lado derecho podemos ver que ya este enfoque es un nivel un poquito más abstracto.
y se le llama enfoque sistemático en donde me hablan de sistemas. ¿Por qué? Porque coloquemos este ejemplo y luego explicamos un poquito lo que está ahí en el dibujo. El Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque está conformado por partes que interactúan así. El logro del objetivo de este instituto es, en sus diferentes extensiones, es impartir educación, como lo dice nuestro eslogan, con una formación que me lleve a la excelencia. El Instituto Politécnico no solamente forma parte de un sistema educativo, o no solamente es la única institución que da clases, también tenemos otras instituciones que dan clases, como en el caso de acá de Mérida, la Universidad de los Andes. Esas clases son a nivel público, pero también tenemos otros organismos, otras instituciones educativas como el Tecnológico Cristóbal Mendoza. Tenemos también los Valles de Monboy como universidad, tenemos la Universidad Fermín Toro y otras organizaciones educativas que serían como aquellas que conforman todo el compendio de competidores que están alrededor y que dependen de un sistema central llamado Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Ese es un ejemplo que les puedo dar cuando, perdón, hablamos de enfoque sistemático. En el caso del dibujo que se está planteando acá, me está diciendo que un sistema tiene una, digamos, una frontera, una barrera que lo define como tal a él, y que después de esa frontera lo que tengo es un entorno. En el entorno es donde están, si aquí el sistema es el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, en el entorno tenemos a otras ciencias, otras organizaciones como son las que les acabo de nombrar. Vamos a, ya finalizando esta larga exposición, con bastante información importante que les va a servir muchísimo a ustedes para el estudio de, digamos, gran parte del primer recurso, del cual yo les envié una actividad que es una primera etapa, llamémoslo así, perdón, que es la infografía. En este caso podemos ver que Building realizó ciertas contribuciones, y en este caso la contribución de él fue desde un enfoque de observación, digámoslo así, usando la técnica de observación, ya que él clasificó a el mundo, digámoslo así, como la agrupación de 9 niveles. Empezó por estructuras estáticas, luego por sistemas dinámicos simples, después por sistemas cibernéticos o de control, luego avanzó a los sistemas abiertos, después al nivel 5 llamado genético social. Posteriormente me habló del reino animal en el nivel 6, y en el nivel 7 nos incluyó a nosotros, a los seres humanos, al hombre. Para el nivel 8 habló de las estructuras sociales, como por ejemplo las organizaciones de las cuales somos parte ustedes y yo, como lo especifiqué, siendo la organización que tomo por ejemplo el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. En este caso, en el último nivel, en el nivel 9, él toma a los sistemas trascendentales y allí me habla de una esencia o la parte final o todo lo que llamo absoluto o inesperado. Eso es lo último que él toma en consideración. Y bueno, para el nivel 7, en el cual estamos ubicados nosotros, habla del individuo humano considerado como sistema. Sabemos muy bien que nosotros estamos conformados por un grupo de sistemas
de aparatos también, de órganos, de tejidos y de células. En general, nosotros somos un sistema y tenemos aparato reproductor, aparato digestivo, tenemos al sistema circulatorio y en compendio, ¿verdad? Estamos conformados por células y la unión de células me da tejidos. Hay diferentes tipos de tejidos que van a formar órganos y esas uniones de órganos me van a formar bien sea aparatos o sistemas. La diferencia entre aparatos y sistemas tiene que ver con la semejanza de las características de los órganos en cuanto a tejidos o a estructura, mientras que en los sistemas no. Entonces, esa definición es bastante importante que lo manejen porque dentro de las actividades que coloqué en la segunda actividad les invité a analizar el aparato reproductor, tanto el femenino como el masculino, en función de el sexo que ustedes tengan para poder hacer la resolución de este planteamiento. Por último, quiero decirles que hay muchísimas disciplinas que aplican la teoría general de los sistemas. Entre ellos tenemos aquí a la ingeniería de sistemas, tenemos por supuesto otras ciencias que son la cibernética, la teoría de la información, la teoría de los juegos y la teoría de la decisión. En este caso, pues sencillamente se realiza el enfoque del sistema que se está estudiando. En el caso de la ingeniería de sistemas es muy particular o peculiar hablar de que el estudio es sobre la base de un sistema de información que ya está creado o que está por crearse, en el cual una organización determinada requiere que algunas de sus actividades sean automatizadas. Y esa automatización por lo general se realiza a través de la ayuda de expertos en el área, como lo son los ingenieros de sistemas y otras personas, como son los analistas, quienes llevarán a cabo esta gran labor en la cual se definen requerimientos y se realizan un conjunto de pasos hasta llegar a la última parte en donde se implementa el sistema de información por medio de un lenguaje de programación específico. Bueno, jóvenes, todo esto que tienen aquí es el compendio de nuestra segunda reunión. Espero haberles servido como un canal para que los conocimientos que tengan que ir adquiriendo de la asignatura sean los adecuados. No me queda más que desearles una bonita tarde del día domingo. Próximamente nos estaremos viendo en el tercer encuentro. Sabemos muy bien que viene un receso de Semana Santa, entonces ya la siguiente semana, a partir del día 21, ustedes y yo pues nos estaremos conectando nuevamente. En la plataforma van a tener, por supuesto, los datos de la reunión para que puedan conectarse. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga y les deseo lo mejor. Aquellos que son creyentes de la religión católica, pues se conduzcan allí, o si no, pues lo entiendo completamente. Cada quien acá no hablamos de religiones, sino que como viene la época festiva, fue que la época de Semana Santa, pues realicé la aclaratoria de que vamos a tener una semana de receso entonces. Que estén ustedes muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, gracias.